Nunca olvidaré la mirada de Carmen cuando mi hijo Miguel le dijo que yo me mudaría con ellos. Sus ojos verdes, normalmente cálidos para todos menos para mí, se volvieron fríos como el acero. «Esto es temporal, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo, con mis 73 años a cuestas y el corazón aún desgarrado por enterrar a Antonio hace apenas un mes, supe en ese instante que mi propio infierno apenas comenzaba. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo guardaba un secreto que cambiaría todo, un secreto que había jurado llevarme a la tumba. El día que Antonio cerró sus ojos para siempre, una parte de mí murió con él. 52 años juntos, compartiendo cada amanecer y cada anochecer en nuestra pequeña casa blanca de Algeciras con vistas al estrecho. Desde nuestro patio, el mar parecía susurrarme historias de lugares lejanos, mientras que el viento de levante mecía las macetas de geranios rojos que tanto amaba mi Antonio. «Rosita, prométeme que seguirás regando mis geranios», fueron sus últimas palabras antes de que la enfermedad se lo llevara definitivamente. Una promesa sencilla que ahora me resultaba imposible de cumplir. La llamada de Miguel llegó 3 días después del funeral. Yo estaba sentada en nuestro viejo sillón, todavía con el olor de Antonio impregnado en la tela, cuando el teléfono sonó con esa estridencia que siempre me sobresaltaba. «Mamá, Carmen y yo hemos estado hablando. No puedes seguir viviendo sola en esa casa tan grande. Vendrás a vivir con nosotros a Sevilla». No era una pregunta, ni siquiera una sugerencia. Era una orden. Miguel, mi único hijo, siempre había tenido ese tono autoritario que heredó de su padre. La diferencia es que Antonio lo suavizaba con una sonrisa. «Miguel, no. Pero hijo, yo estoy bien aquí. Tengo mis rutinas, mis vecinas, mi mercado. No hay discusión, mamá. La casa es demasiado grande para ti sola y está lejos de todo. ¿Y si te caes? ¿Y si te pones enferma? No, definitivamente vendrás a Sevilla». Mientras escuchaba sus palabras, mis ojos recorrían cada rincón de mi hogar. Las paredes desconchadas que Antonio siempre prometía pintar el próximo verano. La cocina pequeña donde preparé miles de tortillas de patatas. El dormitorio donde concebimos a Miguel y donde, décadas después, Antonio exhaló su último aliento. ¿Cómo podía abandonar todo eso? «Vendré a buscarte en 2 semanas. Tiempo suficiente para que organices lo que quieres traer contigo», sentenció Miguel antes de colgar. Durante esas 2 semanas, viví en una especie de limbo. Cada mañana despertaba pensando que Antonio estaría en la cocina preparando café, solo para enfrentarme nuevamente a la realidad de su ausencia. Cada tarde, mientras clasificaba nuestras pertenencias, las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas arrugadas. ¿Qué podía llevarme que condensara 73 años de vida? ¿Cómo empaquetar los recuerdos, el olor de mi hogar, el sonido de las gaviotas al amanecer? El día antes de la llegada de Miguel, doña Consuelo, mi vecina de toda la vida, vino a ayudarme. A sus 80 años, tenía la energía de una mujer de 40 y la sabiduría de quien ha visto mucho mundo. «Rosa, no te preocupes por la casa. Te prometo que vendré a regar los geranios de Antonio», me dijo mientras empaquetábamos algunos platos de cerámica andaluza que me regaló mi madre. «No es solo eso, Consuelo. Es que, no sé si seré bienvenida en casa de Miguel». Doña Consuelo dejó la caja que sostenía y me miró directamente a los ojos. «Es por Carmen, ¿verdad?». Asentí en silencio. Carmen, mi nuera, nunca había ocultado su desagrado hacia mí. Desde el día que la conocí, hace ya 15 años, sentí que me veía como una reliquia del pasado de Miguel, un lastre, un recordatorio constante de sus orígenes humildes en Algeciras que contrastaban con su familia sevillana de abolengo. «Esa mujer siempre ha tenido más orgullo que corazón», continuó Consuelo. «Pero recuerda, Rosa, esa casa también es de tu hijo. Y tus nietos te adoran». Era cierto. Pablo y Lucía, mis nietos de 12 y 9 años, eran la luz de mis ojos. En cada visita, me colmaban de besos y abrazos, me contaban sus aventuras escolares y se dormían escuchando mis historias de cuando su padre era pequeño. ¿Sería igual cuando viviera bajo el mismo techo? ¿O la sombra de Carmen se cerniría también sobre esa relación? El día de la partida amaneció gris, como si el cielo de Algeciras llorara mi marcha. Miguel llegó puntual, como siempre, conduciendo su flamante Mercedes,
símbolo de su éxito como abogado en Sevilla. Apenas miró las cajas que había preparado. ¿Esto es todo? Pensé que traerías más cosas, comentó mientras cargaba mi equipaje. Solo lo esencial, hijo. No quiero molestar. El viaje hasta Sevilla transcurrió en un silencio incómodo, solo roto por algunas preguntas superficiales de Miguel sobre vecinos o conocidos de Algeciras. Yo respondía automáticamente, mientras mi mirada se perdía en el paisaje que dejábamos atrás. La bahía, las montañas, el peñón de Gibraltar a lo lejos, todo parecía despedirse de mí. Llegamos a Sevilla al atardecer. Su casa, ahora supuestamente también la mía, era una imponente vivienda de 2 plantas en El Porvenir, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Tan diferente de mi humilde casita de Algeciras que sentí un nudo en el estómago al bajar del coche. Carmen salió a recibirnos, impecablemente vestida y maquillada como si fuera a una fiesta en lugar de recibir a su suegra recién viuda. Su abrazo fue tan frío y distante que casi hubiera preferido que no me tocara. «Bienvenida, Rosa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que te sientas cómoda con nosotros. Hemos adaptado el cuarto del servicio para ti. Es pequeño pero tiene su propio baño para que tengas privacidad». El cuarto del servicio. Por supuesto. ¿Qué otra cosa podía esperar? Mientras seguía a Carmen por el pasillo, escuché las vocecitas de mis nietos desde el salón, pero ella les había prohibido claramente que salieran a recibirme. «Los niños están terminando sus deberes. Ya los verás en la cena», explicó con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo, como si yo fuera una niña desobediente. Mi nueva habitación era, efectivamente, minúscula. Apenas cabía una cama individual, un pequeño armario y una mesita de noche. La ventana daba a un patio interior sin luz. Nada que ver con mi dormitorio de Algeciras, donde el sol entraba a raudales cada mañana y podía escuchar el mar en la distancia. «Te dejamos para que te instales. La cena es a las 8 en punto», dijo Carmen antes de cerrar la puerta tras de sí. Me senté en la cama, abrumada por una sensación de pérdida tan profunda que apenas podía respirar. En ese momento, mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, me juré a mí misma que esto no sería el final. De alguna manera, encontraría mi lugar en esta casa, o moriría intentándolo. Lo que Carmen no sabía es que esta vieja tenía más fuerza y más secretos de los que nadie podía imaginar. La primera semana en casa de Miguel y Carmen fue como aprender a respirar un aire diferente, más denso, cargado de tensiones que nadie nombraba pero que todos sentíamos. Mi rutina en Algeciras, construida durante décadas, se había desvanecido como la niebla matutina sobre el estrecho, reemplazada por un orden ajeno que Carmen controlaba con mano de hierro y sonrisa de hielo. Cada mañana me despertaba al alba, costumbre arraigada de toda una vida madrugando para preparar el desayuno de Antonio antes de que se fuera al puerto. Pero aquí, en esta casa del Porvenir, mis manos inquietas no tenían nada que hacer. La primera vez que intenté preparar el desayuno para todos, Carmen apareció en la cocina con el pelo perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. «Rosa, por favor, no es necesario que hagas nada. Montse, nuestra asistenta, se encarga de todo eso», dijo mientras me quitaba suavemente la sartén de las manos, como quien le quita un juguete peligroso a un niño. «Pero a mí no me importa, Carmen. Siempre he disfrutado cocinando. Podría preparar unas migas como las que tanto le gustaban a Miguel cuando era pequeño», respondí intentando sonar animada, aunque por dentro sentía que me arrebataban otro pedazo de mi identidad. «Miguel ahora desayuna café solo y tostadas integrales», cortó secamente. «Además, tenemos que cuidar el colesterol. Ya no estamos en los tiempos de fritos y pan con manteca». Sus palabras, aparentemente inocuas, escondían un dardo envenenado. «Tus costumbres son anticuadas, tus recuerdos son irrelevantes, tu forma de demostrar cariño ya no tiene cabida aquí». Me retiré a mi habitación, donde me senté frente al pequeño espejo del tocador, observando cómo la tristeza iba dibujando nuevas arrugas en mi rostro. Los desencuentros se fueron acumulando como gotas de lluvia que forman un charco. Carmen reorganizaba cualquier cosa que yo intentara ordenar, desechaba los pequeños adornos que había traído de mi casa alegando que no combinaban con la decoración, y sutilmente me corregía cuando usaba expresiones andaluzas típicas de Algeciras, recordándome que en Sevilla hablamos de forma más refinada. Una tarde,
Encontré a Lucía, mi nieta de 9 años, llorando en el jardín. Me senté junto a ella en el banco bajo el naranjo y le acaricié su pelo castaño, tan parecido al que tenía Miguel a su edad. «¿Qué te pasa, mi niña?», le pregunté secándole las lágrimas con mi pañuelo bordado. «Es que he sacado un 7 en matemáticas y mamá dice que eso no es suficiente, que tengo que sacar sobresalientes como Pablo», sollozó. «Ay, mi amor, pero si un 7 es una nota estupenda. Yo nunca pasé del 5 cuando iba al colegio en Algeciras, y aún así tu abuelo Antonio decía que era la mujer más lista que conocía». La niña sonrió entre lágrimas y se abrazó a mí con fuerza. Estábamos así, compartiendo ese momento de conexión, cuando la voz de Carmen cortó el aire como un cuchillo. «Lucía, ¿no deberías estar estudiando para recuperar esa nota?». Mi nieta se separó de mí como si quemara y corrió hacia la casa. Carmen se quedó mirándome con esa expresión suya indescifrable. «Rosa, te agradecería que no le llenaras la cabeza con ideas de que el conformismo está bien. Queremos que nuestros hijos aspiren a la excelencia». Carmen solo estaba consolándola. Es una niña, necesita sentirse querida independientemente de sus notas. Precisamente porque es una niña necesita aprender que en esta vida hay que esforzarse. No todos tenemos la suerte de conformarnos con poco como en otros sitios. Se alejó antes de que pudiera responderle, dejándome con un sabor amargo en la boca. Esa noche, durante la cena, noté que Lucía evitaba mirarme directamente. Cuando le ofrecí servirle un poco más de ensalada, negó con la cabeza sin hablar. Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Carmen había prohibido a los niños pasar tiempo a solas conmigo. Los encontraba siempre ocupados con actividades extraescolares, deberes o compromisos familiares a los que yo, curiosamente, no estaba invitada. Una mañana de domingo, mientras todos desayunaban en el comedor principal, escuché por casualidad a Pablo preguntarle a su madre: «¿Podemos llevar a la abuela al parque de María Luisa hoy? Le prometí enseñarle dónde jugamos al fútbol». «Cariño, la abuela está mayor para esos paseos, se cansaría mucho. Además, hoy tenemos la visita de los Mendoza y hay que prepararse». «Pero ella dice que en Algeciras caminaba todos los días hasta el mercado», insistió mi nieto con esa inocencia que aún no conoce la crueldad adulta disfrazada de protección. «Eso era diferente, Pablo. Aquí hace más calor y las distancias son mayores. Y no se habla más del tema», zanjó Carmen con ese tono que no admitía réplica. Me alejé de la puerta antes de que pudieran descubrirme espiando, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. No era solo el rechazo de Carmen lo que me dolía, sino ver cómo manipulaba sutilmente a mis nietos para alejarlos de mí, sembrando la idea de que yo era una carga, una anciana frágil que solo merecía compasión, no compañía. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me permitía llorar en la soledad de mi pequeña habitación. Sacaba la fotografía de Antonio que guardaba bajo la almohada y le hablaba en susurros. «Antonio, ¿qué voy a hacer? Me siento como una extraña en la vida de nuestro propio hijo. Carmen me está borrando poco a poco, como si fuera una mancha en su perfecta familia sevillana». Una noche, incapaz de conciliar el sueño, salí sigilosamente al jardín. La luna iluminaba los azulejos andaluces del patio, y por un momento me transporté a nuestra casa en Algeciras. Allí, bajo el limonero que Antonio plantó cuando nació Miguel, tomé una decisión: no permitiría que me convirtieran en un fantasma dentro de esta casa. Si Carmen quería guerra, la tendría, pero a mi manera, con la paciencia y la sabiduría que solo los ayos pueden dar. Lo que mi nuera no sabía es que esta vieja zorra algecireña había sobrevivido a la posguerra, a la miseria, y a muchas tempestades en la vida. Y que, bajo mi apariencia de abuela dócil y tradicional, se escondía una mujer que nunca, jamás, se había rendido ante nada ni nadie. Al día siguiente, cuando Carmen volvió a corregirme por poner demasiado aceite en mi tostada: «A nuestra edad hay que cuidarse, Rosa», le sonreí con una dulzura que escondía toda mi determinación. «Tienes razón, querida. Hay que cuidarse. Por eso yo siempre digo que lo más importante es cuidar el corazón. Y no hay nada que dañe más el corazón que la amargura, ¿no crees?». Su expresión de desconcierto fue mi primera pequeña victoria en esta guerra silenciosa. Porque si algo había aprendido en mis 73 años de vida era que las batallas más importantes no se ganan a gritos,
sino con la paciente erosión del agua sobre la piedra. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Hoy ha sido particularmente difícil. Carmen accidentalmente tiró a la basura la taza desportillada que traje de Algeciras, la que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Cuando la encontré entre los desperdicios, quebrada en 3 pedazos, sentí que algo dentro de mí también se rompía. Era vieja y estaba agrietada, se justificó con esa sonrisa suya que nunca llega a los ojos. Te compraré una de porcelana fina, mucho más bonita. Como si pudiera reemplazar 50 años de recuerdos con porcelana de importación. Esta noche, encerrada en mi pequeña habitación mientras escucho las risas de la familia cenando sin mí, aparentemente olvidaron avisarme que la cena se adelantaba por un compromiso de Miguel. Saco del fondo de mi maleta el álbum de fotos que conseguí esconder. Carmen ya ha reorganizado la mayoría de mis pertenencias, deshaciéndose discretamente de lo que considera trastos viejos, pero este tesoro lo guardo como un náufrago su última gota de agua dulce. Abro el álbum y el olor a mar y a tiempo guardado me transporta inmediatamente a 1938, cuando conocí a Antonio en el puerto de Algeciras. Yo tenía 19 años y él 23. España aún sangraba por las heridas de la guerra civil, pero en sus ojos color miel yo veía un futuro posible, una promesa de días mejores. La primera foto del álbum es borrosa, amarillenta por los años. Antonio y yo frente a la pequeña capilla de San Isidro donde nos casamos en 1940. Yo llevo un vestido sencillo que confeccionó mi madre con las cortinas de encaje de mi abuela. Él, tan guapo con su traje prestado y esa sonrisa que parecía iluminar todo Algeciras. Nadie hubiera apostado por nosotros, 2 jóvenes sin apenas posesiones más allá de sus sueños y el amor que se profesaban. Construiremos algo grande, Rosita, me susurró esa noche mientras contemplábamos el estrecho desde la ventana de la habitación que nos prestaron para nuestra noche de bodas. Y vaya si lo construimos. No fueron riquezas ni propiedades, sino algo mucho más valioso, una vida sencilla pero honesta, llena de pequeñas alegrías cotidianas que ahora se me aparecen como tesoros incalculables. Paso la página del álbum y ahí está nuestra primera casa, una habitación realquilada en el barrio del Saladillo, con un pequeño patio compartido donde plantamos nuestros primeros geranios. Antonio trabajaba entonces como estibador en el puerto, cargando y descargando mercancías desde el amanecer hasta que sus músculos ya no podían más. Yo cosía para las señoras del centro, arreglando vestidos y confeccionando mantelerías que nunca podríamos permitirnos. Las penurias de la posguerra nos golpearon como a todos, pero teníamos algo que muchos habían perdido, esperanza. Y ese fue nuestro secreto, uno que ni siquiera Miguel conoce completamente. Durante aquellos años oscuros, Antonio no solo trabajaba en el puerto. Por las noches, cruzaba el estrecho en pequeñas embarcaciones, trayendo medicinas y alimentos para quienes más los necesitaban. Un contrabando humanitario, lo llamaba él, aunque sabíamos que si lo descubrían, habría consecuencias terribles. Lo que hacemos no es un delito ante Dios, Rosita, me decía cada vez que yo temblaba de miedo al verlo partir en noche sin luna. El verdadero delito sería quedarnos de brazos cruzados mientras hay niños muriendo por falta de penicilina. Esas travesías clandestinas terminaron en 1952, cuando Antonio estuvo a punto de ser capturado por la Guardia Civil. Decidimos entonces que era demasiado peligroso, especialmente porque para entonces ya esperábamos a Miguel, nuestro milagro tras 12 años intentando ser padres. Acaricio la fotografía de Antonio sosteniendo a Miguel recién nacido. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, contrastan con la piel delicada del bebé. Qué orgulloso estaba. Y qué miedo teníamos también de no ser buenos padres, de no poder darle todo lo que merecía. Miguel nunca supo de estas historias. Para él, su padre siempre fue simplemente un trabajador portuario que se ganaba honradamente la vida. Nunca le contamos sobre las noches de angustia esperando que Antonio regresara a salvo, sobre los medicamentos que salvaron vidas en la más absoluta clandestinidad, sobre el riesgo que asumimos por amor a unos desconocidos. Quizás ese fue nuestro error. Criamos a Miguel protegiéndolo de la verdad más cruda, deseando para él una vida sin los sobresaltos que nosotros habíamos conocido. Le dimos educación, le animamos a que estudiara Derecho en Sevilla, celebramos cada uno de sus logros como si fueran nuestros propios triunfos.
Y ahora miro a mi hijo y apenas reconozco en él al muchacho sensible que lloraba cuando encontraba pájaros heridos en nuestro patio, o que regalaba sus meriendas a los niños más pobres del barrio. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que permite que su madre sea tratada como una molestia, una carga de la que es mejor deshacerse discretamente? Paso las páginas del álbum lentamente, saboreando cada recuerdo como quien paladea el último sorbo de un vino exquisito. Nuestra pequeña casa blanca en la calle Real, que compramos con los ahorros de 20 años de trabajo. Las vacaciones en Tarifa, donde Antonio me enseñó a nadar a los 40 años porque yo siempre había tenido miedo al mar. Las celebraciones de Nochebuena, con la mesa llena de vecinos y amigos porque Antonio siempre decía que nadie debía pasar esa noche solo. Hay una fotografía que me hace detenerme especialmente, Antonio y yo en 1975, el día que inauguramos nuestra pequeña tienda de ultramarinos cerca del mercado. Fue nuestro gran salto, nuestra apuesta por la independencia después de tantos años trabajando para otros. La Rosita, la llamamos, y se convirtió en un punto de encuentro para todo el barrio. Lo que Miguel tampoco sabe es que gran parte del dinero que financió sus estudios en Sevilla no provino de la tienda, como siempre le dijimos, sino de un secreto que Antonio se llevó a la tumba. En 1970, durante una de sus últimas travesías por el estrecho, Antonio encontró un pequeño alijo de joyas antiguas semienterrado en una playa cercana a Tánger. Probablemente contrabando abandonado precipitadamente. Nunca supimos a quién pertenecían realmente, pero Antonio las guardó durante años, vendiendo discretamente alguna pieza cuando la necesidad apretaba. No es robar si no tiene dueño, Rosita, argumentaba él. Y lo usaremos para darle a nuestro hijo la educación que nosotros no pudimos tener. Y así fue como Miguel estudió en la Universidad de Sevilla, como conoció a Carmen en los círculos de la alta sociedad sevillana, y como, poco a poco, se fue alejando de sus raíces algecireñas, que empezó a ver como un pasado vergonzoso que era mejor olvidar. Cierro el álbum cuando escucho pasos en el pasillo. Seco las lágrimas que ni siquiera había notado que estaba derramando y guardo rápidamente mi tesoro bajo el colchón. La puerta se abre sin que nadie llame primero, otra de las pequeñas humillaciones diarias, tratarme como si no mereciera ni la cortesía de un aviso. Es Miguel, con el ceño fruncido. Mamá, ¿por qué no has bajado a cenar? Carmen dice que te avisó. No le digo que es mentira, que nadie me avisó. ¿Para qué? Sería su palabra contra la mía, y ya sé de antemano quién ganaría esa batalla. Perdona, hijo. Debí quedarme dormida, miento con una sonrisa. Mientras Miguel me mira con una mezcla de fastidio y preocupación, pienso en todos los secretos que guardo, en todas las verdades que podría revelarle. Pero no lo hago. Aún no. Porque si algo me enseñó la vida con Antonio es que hay que saber elegir el momento adecuado para cada batalla. Y mi momento, lo presiento, está por llegar. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero nadie advierte del dolor que trae consigo cuando finalmente la descubres. Ha pasado un mes desde que llegué a esta casa en Sevilla, un mes de pequeñas humillaciones cotidianas y sonrisas fingidas. Creí que las cosas no podían empeorar, que esta incomodidad silenciosa sería mi cruz hasta el final de mis días. Qué equivocada estaba. Anoche descubrí cuáles son realmente los planes de Carmen para mí. Todo comenzó con una simple siesta vespertina. En Algeciras, nunca fui mujer de siestas, siempre había demasiado que hacer en la tienda, demasiadas vecinas con quienes charlar, demasiada vida fluyendo alrededor. Pero aquí, donde mi presencia parece molestar más que agradar, he adoptado esta costumbre como un pequeño escape. Cierro los ojos durante una hora y regreso a mi Algeciras, a mi vida junto a Antonio. Ayer me desperté sobresaltada al escuchar voces acaloradas provenientes del despacho de Miguel, justo al lado de mi habitación. La pared que nos separa es tan delgada que podría jurar que está hecha de papel en lugar de ladrillo. Normalmente intento no escuchar, pero esta vez mi nombre, pronunciado con ese desdén particular que solo Carmen sabe imprimir, captó mi atención inmediatamente. Miguel, tenemos que hablar seriamente sobre Rosa, decía ella. Esta situación no puede continuar así. ¿Qué situación, Carmen? Mi madre apenas sale de su habitación, casi ni la vemos, respondió mi hijo con ese tono cansado que usa cuando preferiría estar en cualquier otro lugar menos en esa conversación. Exactamente ese es el problema. No se integra,
no participa en la vida familiar, está siempre con esa cara de tristeza que deprime a los niños. Me mordí el labio para no soltar una exclamación. ¿No me integro? Yo, que cada mañana intento ayudar en la cocina y soy apartada. Yo, que me ofrezco a llevar a los niños al colegio y siempre me dicen que mejor no, ¿hay mucho tráfico? Yo, que propongo enseñar a Lucía a hacer rosquillas y me dicen que los dulces caseros son poco saludables. Carmen, acaba de perder a mi padre. Es normal que esté triste. La voz de Miguel sonaba a justificación débil, no a defensa. Han pasado casi 2 meses, Miguel. La vida sigue. Además, no es solo eso. ¿Te has fijado en cómo se le olvidan las cosas? El otro día dejó el grifo abierto en el baño. ¿Y si hubiera habido una inundación? Eso era una mentira descarada. Jamás olvidé cerrar un grifo en mis 73 años de vida. Carmen estaba fabricando excusas, sembrando la imagen de una anciana senil e irresponsable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras seguía escuchando, pegada a la pared como una criminal. He estado investigando, Miguel. Hay una residencia excelente en Los Remedios, muy cerca de aquí. La Fuente Dorada. Es carísima, pero tu madre podría vender su casa en Algeciras y... ¿Vender la casa? Carmen, esa casa significa mucho para ella. Por primera vez, detecté una chispa de resistencia en la voz de Miguel. Es una casa vieja en un barrio que se está degradando. Si la vendemos ahora, podríamos obtener un buen precio antes de que se devalúe más. Sería lo más sensato. Sensato. Esa palabra en boca de Carmen sonaba como una sentencia de muerte. Sensato era deshacerse de mí, borrar mi pasado, convertir la casa donde viví con Antonio durante 50 años en un simple activo financiero. No sé, Carmen. No me parece bien hacer esto sin consultarle a ella. Miguel, por favor, ¿crees que va a entenderlo? Se pondrá melodramática, hará escenas, llorará. Será traumático para todos, especialmente para los niños. Es mejor presentarlo como algo ya decidido, como la mejor opción para su bienestar. Hubo un largo silencio que me pareció eterno. Mi hijo, mi Miguel, el niño que crié con tanto amor, que llevé en brazos cuando tuvo fiebre durante 3 días seguidos, que defendí frente a maestros injustos y vecinos malintencionados, estaba considerando encerrarme en un asilo sin siquiera consultarme. Podríamos visitarla los domingos, continuó Carmen, interpretando el silencio de Miguel como una capitulación. Estaría atendida por profesionales, tendría compañía de personas de su edad. Francamente, creo que hasta sería más feliz que aquí, donde claramente no encaja con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Como si yo fuera una camisa vieja y desgastada que desentonaba con su guardarropa de diseñador. Déjame pensarlo, Carmen. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. Por supuesto, cariño. Solo piensa también en nosotros, en nuestra intimidad, en el bien de los niños. A veces las decisiones difíciles son las correctas. Escuché el sonido de un beso, luego pasos alejándose. Me separé de la pared y me senté en la cama, temblando como una hoja. Las lágrimas brotaban silenciosas, pero no eran de tristeza. Eran de indignación, de rabia contenida. No dormí en toda la noche. Mi mente era un torbellino de pensamientos y recuerdos. Pensé en Antonio, en lo que habría hecho él en mi lugar. Seguramente habría entrado en ese despacho y habría enfrentado a Miguel directamente, con la dignidad que siempre lo caracterizó. Pero yo no soy Antonio. Esta mañana me levanté antes del amanecer y salí al patio a respirar el aire fresco. Los naranjos estaban en flor, su aroma dulce contrastaba con la amargura que sentía por dentro. Me senté en el pequeño banco de hierro forjado y observé cómo el cielo sevillano pasaba del negro al azul profundo, luego al rosa y finalmente al dorado del nuevo día. No seré un fardo, me prometí a mí misma. No les daré el gusto de convertirme en un problema del que hay que deshacerse. Mientras los pájaros comenzaban su concierto matutino, elaboré mi plan. No sería una confrontación directa, eso solo reforzaría la imagen de vieja melodramática que Carmen estaba pintando de mí. Sería algo más sutil, más digno, más mío. Lo primero fue cambiar mi apariencia. Me vestí con el único conjunto elegante que había traído de Algeciras,
un vestido azul marino que Antonio siempre dijo que me hacía parecer una reina. Me peiné con cuidado, colocándome incluso las horquillas plateadas que fueron de mi madre. Cuando bajé a desayunar, la expresión sorprendida de Carmen fue mi primera pequeña victoria. Vaya, Rosa, estás muy elegante hoy. ¿Hay alguna ocasión especial?, preguntó con esa falsa cordialidad suya. No particularmente. Simplemente me acordé de lo que siempre decía mi madre: vístete cada día como si fueras a encontrarte con alguien importante. Y no hay nadie más importante que la familia, ¿verdad, querida? Durante el desayuno, me mostré animada, interesada en los exámenes de Pablo, en las clases de piano de Lucía. No mencioné a Algeciras ni a Antonio. No mostré tristeza ni nostalgia. Era una nueva Rosa, una que no daba lástima ni causaba incomodidad. Después del desayuno, esperé a que Miguel se quedara solo en el despacho y entré sin llamar, por primera vez desde que llegué. Miguel, hijo, ¿tienes un momento? Él parecía incómodo, como si temiera que hubiera escuchado la conversación de la noche anterior. Claro, mamá. ¿Qué ocurre? He estado pensando en mi situación y creo que es hora de que tome algunas decisiones, dije con una calma que no sentía. No quiero ser una carga para vosotros. Esta es vuestra casa y entiendo que mi presencia altera vuestra rutina. Mamá, no digas eso, comenzó con esa voz débil que usaba cuando mentía. Déjame terminar, por favor. No he venido a discutir ni a crear problemas. Solo quiero que sepas que estoy buscando alternativas. Quizás un pequeño apartamento cerca de aquí, donde pueda tener mi independencia pero estar lo suficientemente cerca para ver a los niños. La expresión de Miguel era un poema. Alivio, culpabilidad y sorpresa mezclados en partes iguales. Pero mamá, no tienes por qué irte. No es cuestión de tener que irme, Miguel. Es cuestión de querer lo mejor para todos, incluyéndome a mí misma. Solo te pido un poco de tiempo para organizarlo todo. 1 mes, quizás 2. Después, os liberaré de esta situación. Salí del despacho con la cabeza alta, antes de que pudiera responder. No tenía ninguna intención real de buscar un apartamento, por supuesto. No tenía dinero para ello, y ambos lo sabíamos. Pero había plantado una semilla. Ahora la pelota estaba en su tejado. Y mientras tanto, yo seguiría con mi plan, un plan que ni Carmen ni Miguel podían imaginar. Porque si algo había aprendido en mis años con Antonio era que a veces, las batallas más importantes se ganan no enfrentándose directamente al enemigo, sino cambiando completamente las reglas del juego. Llevo 3 semanas fingiendo que busco un apartamento para alquilar. 3 semanas saliendo cada mañana con un periódico bajo el brazo y la dirección de alguna inmobiliaria apuntada en un papel. Carmen ha empezado a mostrarse casi amable conmigo, convencida de que pronto se librará de mi presencia. Incluso me ha ofrecido ayuda para encontrar un lugar acogedor. Su falsa preocupación me provocaría risa si no me doliera tanto. Esta mañana decidí tomarme un descanso de mi teatro diario. En lugar de fingir que visitaba pisos, me dirigí al parque de María Luisa. Necesitaba respirar entre árboles, sentir algo de naturaleza, escapar por unas horas de la asfixiante atmósfera de la casa de Miguel. El parque estaba tranquilo a esa hora. Algunas madres paseaban a sus bebés, jubilados jugaban a la petanca, y estudiantes leían en los bancos aprovechando la sombra de los naranjos. Me senté frente al estanque de los patos, observando cómo se deslizaban por el agua verdosa con una serenidad que envidiaba. ¿Sabe que dicen que los patos son como nosotras? Por fuera parecen flotar sin esfuerzo, pero bajo el agua mueven las patas como locas para mantenerse a flote. La voz me sobresaltó. A mi lado, una mujer mayor se había sentado sin que me diera cuenta. Llevaba un vestido floreado, el pelo blanco recogido en un moño impecable y unas gafas de sol enormes que le daban un aire de actriz de cine. Disculpe si la he asustado, continuó con una sonrisa. Es que llevo un rato observándola y me ha parecido que necesitaba compañía, aunque quizás prefiera estar sola. Algo en su acento, en la forma de arrastrar ligeramente las eses, me resultó extrañamente familiar. No se preocupe, la compañía es bienvenida, respondí, agradecida por la oportunidad de conversar con alguien que no me mirara como a una carga. Y tiene razón sobre los patos.
Aparentamos una cosa mientras por dentro vivimos otra completamente distinta. La mujer se quitó las gafas y me miró directamente. Sus ojos, de un azul intenso enmarcado por arrugas profundas, me examinaron con curiosidad. ¿Rosa? ¿Rosa Blanco? ¿Eres tú? La miré confundida, intentando reconocerla. Y entonces, como si alguien hubiera descorrido una cortina en mi memoria, la vi, no a esta mujer mayor de pelo blanco, sino a una joven de trenzas rubias y risa escandalosa que compartió conmigo los bancos del colegio hace más de 6 décadas. ¿Pilar? ¿Pilar Heredia? No puede ser. La misma que viste y caiza. Bueno, algo más arrugada y con bastantes kilos de más, pero sí, soy yo. Nos abrazamos como solo pueden hacerlo dos amigas que el tiempo ha separado pero no ha conseguido distanciar realmente. Pilar y yo fuimos inseparables durante nuestra adolescencia en Algeciras, hasta que su familia se mudó a Sevilla cuando teníamos 18 años. Después vinieron las cartas, que se fueron espaciando con el tiempo, hasta que la vida, con sus exigencias cotidianas, nos llevó por caminos diferentes. ¿Qué haces en Sevilla, Rosa? La última noticia que tuve de ti fue que te habías casado con Antonio Ramírez, aquel muchacho del puerto que te miraba como si fueras la Virgen del Carmen. Antonio falleció hace 3 meses, respondí, sorprendiéndome al comprobar que podía pronunciar esas palabras sin que se me quebrara la voz. Después de su muerte, mi hijo Miguel insistió en que viniera a vivir con él y su familia aquí en Sevilla. Lo siento mucho, Rosa. Antonio siempre me pareció un buen hombre. El mejor, afirmé con una sonrisa triste. ¿Y tú? ¿Qué ha sido de tu vida? Pilar me contó que se había casado con un comerciante de aceite, había tenido 3 hijos que ahora vivían repartidos por toda España, y que era viuda desde hacía 12 años. Después de que Ernesto muriera, mis hijos también quisieron que me fuera a vivir con ellos. Les dije que ni hablar, que yo en sus casas sería como un elefante en una cacharrería. Así que vendí nuestra casa, que era demasiado grande para mí sola, y me compré un apartamento en Triana. Pequeñito pero mío. Y ahí sigo, tan contenta. Mientras hablábamos, el sol se había movido y ya no estábamos a la sombra. Pilar sugirió que nos trasladáramos a una cafetería cercana. Caminando junto a ella, sentí como se iba diluyendo el peso que llevaba sobre los hombros. Era como volver a ser aquellas muchachas que soñaban con futuros brillantes mientras recorrían las calles empedradas de Algeciras. En la cafetería, frente a 2 cafés con leche y unas torrijas que Pilar insistió en pedir porque la vida es demasiado corta para preocuparse por el colesterol a nuestra edad, le conté toda mi situación. Las humillaciones diarias de Carmen, la pasividad de Miguel, la conversación que escuché sobre enviarme a una residencia, mi plan de fingir que buscaba un apartamento. Pero en realidad no sé qué haré, Pilar. No tengo suficiente dinero para alquilar nada decente. La tienda nos daba para vivir, pero no para ahogar mucho. Y vender la casa de Algeciras sería como vender mi alma. Pilar me escuchó sin interrumpirme, asintiendo ocasionalmente, sus ojos azules brillando con indignación creciente. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esta historia, Rosa? No es que tu nuera sea una arpía o que tu hijo sea un pusilánime. Es que tú estás dejando que te traten como a una inválida sin recursos ni capacidades. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Iba a protestar, pero Pilar levantó una mano para detenerme. Escúchame antes de defenderte. Te conozco, Rosa Blanco. Fuiste la chica que organizó aquella huelga en la fábrica de conservas cuando el capataz intentó propasarse con la pequeña de los Gómez. La misma que convenció al padre Jiménez para que dejara a las mujeres entrar en la sacristía. La que se atrevió a llevar pantalones por el paseo marítimo cuando ninguna otra lo hacía. ¿Dónde está esa Rosa? Esa Rosa tenía 20 años y nada que perder, respondí con amargura. Ahora tengo 73, un corazón roto, y un hijo al que no quiero alienar más de lo que ya está. ¿Y de qué te sirve no alienarlo si ya te ha relegado a la categoría de mueble viejo que hay que reubicar? No, amiga mía. Necesitas recuperar tu fuego, ese temperamento que te hizo sobrevivir a tiempos mucho peores que estos. Removí mi café, meditando sus palabras. Tenía razón, por supuesto. En algún punto del camino,
El dolor por la pérdida de Antonio y el shock de verme desplazada en la vida de mi propio hijo habían aplastado mi espíritu. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Enfrentarme abiertamente a Carmen? ¿Darle un ultimátum a Miguel? Eso solo confirmaría la imagen de vieja problemática que ella está pintando de mí. Pilar sonrió con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma sonrisa traviesa que tenía cuando, de niñas, tramábamos alguna travesura. No, nada de confrontaciones directas. Eso sería darles ventaja. Lo que necesitas es cambiar el tablero de juego. Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Mira, desde que Ernesto murió, tengo una habitación libre en mi apartamento. No es grande, pero tiene balcón con vistas al río y luz toda la mañana. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Pagaríamos los gastos a medias y nos haríamos compañía. Pero Pilar, no puedo pagarte un alquiler justo. Y no quiero ser una carga para ti como lo soy para Miguel. ¿Quién ha hablado de alquiler, tonta? Somos dos viejas amigas compartiendo un espacio. Además, yo también salgo ganando. Desde que vivo sola, a veces el silencio me aplasta. Sería maravilloso tener con quien charlar, con quien recordar los viejos tiempos en Algeciras, con quien criticar los programas horribles de la televisión. La propuesta flotaba entre nosotras como una burbuja de jabón, frágil pero llena de posibilidades. ¿Podría ser así de simple? ¿Una solución caída del cielo en forma de vieja amiga? Pilar, es muy generoso, pero... Nada de peros. Escúchame bien, Rosa Blanco, la vida nos ha dado una segunda oportunidad de ser compañeras de aventuras. No la desperdiciemos por falsos orgullos o miedos. Ven a mi casa, conoce el lugar, y luego decides. Sin compromisos. Mientras regresaba a casa de Miguel esa tarde, con la dirección de Pilar anotada en un papel y una cita para visitarla al día siguiente, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. No era solo la posibilidad de escapar de la opresión silenciosa de Carmen, era la sensación de haber encontrado un camino hacia la libertad, hacia una vejez digna donde no fuera un estorbo sino una persona completa. Antonio, susurré al cielo azul de Sevilla, creo que me has enviado un ángel con el pelo blanco y ojos de mar. Y esta vez, no voy a dejar que nadie apague mi fuego. El apartamento de Pilar resultó ser exactamente lo que necesitaba, un refugio luminoso con vistas al Guadalquivir, donde el aroma a azahar se colaba por las ventanas y las risas sustituían a los silencios incómodos. Pasé allí toda la tarde, recordando anécdotas de juventud y haciendo planes para una posible convivencia. Al regresar a casa de Miguel, me sentía más ligera, como si hubiera dejado parte de mi pesadumbre en aquel balcón de Triana. Entré sigilosamente, esperando no encontrarme con nadie. Era casi la hora de cenar, pero no tenía hambre ni ganas de enfrentarme a la mirada inquisitiva de Carmen. Sin embargo, la casa estaba inusualmente silenciosa. ¿Hay alguien?, pregunté, dejando mi bolso sobre el aparador de la entrada. Nadie respondió. Sobre la mesa del comedor encontré una nota escrita con la caligrafía perfecta de Carmen: hemos salido a cenar con los Mendoza. Hay tortilla en la nevera. Volveremos tarde. Ni siquiera se habían molestado en invitarme o avisarme con antelación. De nuevo, me trataban como a una niña a la que se le deja la cena preparada. Suspiré, pero esta vez no sentí la habitual punzada de dolor. En cambio, pensé en la propuesta de Pilar y en cómo mi vida podría cambiar drásticamente en las próximas semanas. Decidí aprovechar esta soledad inesperada para ordenar mis cosas. Si iba a mudarme con Pilar, necesitaba inventariar lo poco que había traído conmigo y decidir qué dejaría atrás. Me dirigí hacia mi pequeña habitación, pero al pasar frente al despacho de Miguel, noté algo inusual: la puerta estaba entreabierta. Miguel siempre cerraba su despacho con llave. Documentos confidenciales de clientes, explicaba. Nunca antes lo había visto descuidar esta precaución. Dudé un instante. No soy una persona entrometida, jamás se me ocurriría hurgar entre las pertenencias ajenas. Pero algo me empujó a empujar suavemente esa puerta. Quizás fue la casualidad, o quizás el destino decidió que era hora de que conociera la verdad. El despacho estaba impecablemente ordenado, como todo lo que supervisaba Carmen. Estanterías con libros jurídicos, diplomas enmarcados,
Fotografías de Miguel estrechando manos de hombres trajeados. Ni una sola foto familiar, noté. Ni una imagen de sus padres, ni siquiera de sus propios hijos. Me disponía a salir cuando mi vista se posó en un cajón entreabierto del escritorio. Un fajo de documentos asomaba, como si alguien hubiera estado revisándolos apresuradamente y no se hubiera molestado en guardarlos correctamente. «Rosa, sal de aquí ahora mismo», me dije. Pero mis pies no respondían a esa orden. Me acerqué al escritorio y abrí completamente el cajón. Contenía carpetas etiquetadas meticulosamente: hipoteca, inversiones, seguros, Algeciras. Esta última captó mi atención inmediatamente. ¿Qué documentos relacionados con Algeciras podría tener Miguel? Con manos temblorosas, saqué la carpeta. Dentro encontré papeles relacionados con mi casa, la que compartí con Antonio durante décadas. Había un informe de tasación reciente, realizado apenas 2 semanas después del fallecimiento de mi marido. También encontré copias de escrituras y lo que parecía ser un borrador de contrato de compraventa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en mis oídos. ¿Por qué Miguel tendría estos documentos? Yo nunca le había autorizado a tasar la casa ni mucho menos a preparar su venta. Seguí revisando la carpeta y encontré algo aún más perturbador: un poder notarial con mi firma autorizando a Miguel a gestionar todas mis propiedades. Pero yo jamás había firmado semejante documento. Examiné la firma detenidamente. Era una imitación bastante buena de mi caligrafía, pero definitivamente no era mi firma. Alguien la había falsificado. Y solo había una persona con motivos para hacerlo. Continué explorando el cajón y encontré otra carpeta etiquetada como La Fuente Dorada, el nombre de la residencia de ancianos que Carmen había mencionado aquella noche. Dentro había folletos, presupuestos y un formulario de solicitud parcialmente completado. En el apartado de forma de pago, alguien había escrito a mano: «Venta inmueble Algeciras». La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Era posible que mi propio hijo estuviera planificando vender mi casa sin mi consentimiento para financiar mi ingreso en una residencia? ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? Con las piernas temblorosas, me senté en la silla de Miguel, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Fue entonces cuando noté otro documento asomando bajo la carpeta de inversiones. Lo extraje y mis ojos se abrieron como platos al leer el encabezado: «Notificación de embargo inminente». El documento estaba dirigido a Miguel y Carmen, informándoles de que si no regularizaban su situación hipotecaria en los próximos 30 días, el banco iniciaría el proceso de embargo de la vivienda. Al parecer, llevaban 5 meses sin pagar la hipoteca. Seguí leyendo, cada vez más horrorizada. No era solo la hipoteca. Había notificaciones de tarjetas de crédito al límite, préstamos personales impagados, requerimientos de Hacienda. La pareja aparentemente perfecta estaba al borde de la ruina económica. Una nota manuscrita de Carmen, adjunta a los documentos, terminó de aclarar el panorama: «Miguel, tenemos que solucionar esto ya. La venta de la casa de tu madre cubriría todas las deudas y aún sobraría para la residencia. Hablé con Torres y dice que con el poder notarial falsificado podemos proceder, pero hay que actuar rápido antes de que ella sospeche algo. Ya encontré comprador. Firma mañana y olvidamos esta pesadilla». Sentí náuseas. No era solo desprecio lo que Carmen sentía hacia mí. Era pura codicia. Veía en mi desgracia una oportunidad para salvar su estilo de vida por encima de endeudado. Comencé a atar cabos. Las llamadas misteriosas que Carmen recibía y contestaba en susurros. Las discusiones a medianoche que alcanzaba a escuchar. La insistencia en que yo no usara el teléfono fijo de la casa para llamar a mis amigas en Algeciras, alegando que las llamadas interprovinciales son carísimas. No querían que nadie me informara sobre extraños interesados en comprar mi casa. ¿Y Miguel? ¿Era cómplice activo o se dejaba manipular por Carmen? La nota sugería que ella era el cerebro de la operación, pero él iba a firmar documentos falsificados. Mi hijo, el abogado respetable, dispuesto a cometer un delito grave contra su propia madre. Sentada allí, rodeada de evidencias de su traición, experimenté algo extraño. En lugar de hundirme en la desesperación, sentí una calma fría apoderarse de mí. Era la calma que precede a las decisiones irreversibles,
a esos momentos que dividen la vida en un antes y un después. Con movimientos meticulosos, tomé fotografías de los documentos más importantes usando la cámara desechable que había comprado para capturar momentos con mis nietos, y que nunca había utilizado, ya que Carmen siempre encontraba excusas para que no pasara tiempo con ellos. Luego, dejé todo exactamente como lo había encontrado, incluso el cajón ligeramente abierto. Al salir del despacho, me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada no era la anciana derrotada de hace unas horas. En sus ojos brillaba una determinación que no había sentido desde aquellos lejanos días en que Antonio y yo nos enfrentábamos juntos a las adversidades. Caminé hasta mi habitación y saqué de debajo del colchón la pequeña caja donde guardaba mis tesoros más preciados, las cartas de Antonio, el mechón de pelo de Miguel cuando era bebé, y algo que no había tocado en décadas, un pequeño sobre con la última joya del alijo que Antonio encontró en Marruecos. Era un anillo con un zafiro que nunca habíamos vendido, guardándolo para una emergencia extrema. Y esta, sin duda, es una emergencia extrema, murmuré mientras lo sostenía contra la luz. Llamé a Pilar desde el teléfono de la cocina, asegurándome de que nadie pudiera oírme. ¿Pilar? Soy Rosa. ¿Sigue en pie tu oferta de habitación? Porque creo que voy a necesitarla antes de lo previsto. Y otra cosa, ¿sabes de algún buen abogado? Uno que no sea mi hijo, por supuesto. Tenemos que hablar de falsificación de documentos y de intento de estafa. Mientras colgaba el teléfono, sentí que una sonrisa, pequeña pero firme, se dibujaba en mis labios. Carmen quería Geja. Pues la tendría, pero no sería el tipo de Geja que ella esperaba. El abogado que Pilar me recomendó, Javier Olmedo, me recibió en su despacho de la calle Sierpes al día siguiente. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada que inspiraba confianza inmediata. Revisó las fotografías que había tomado y escuchó mi relato sin interrumpirme. Señora Blanco, lo que me cuenta es muy grave. Falsificación de documentos, intento de estafa, posible apropiación indebida. Y lo más doloroso es que los responsables son su propio hijo y su nuera. Lo sé, respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Pero no quiero denunciarlos a la policía. Al menos, no todavía. ¿Qué pretende entonces? Quiero recuperar mi dignidad, señor Olmedo. Y quiero que mi hijo enfrente la verdad sobre su matrimonio. Después decidiremos qué hacer. El plan que elaboramos era arriesgado pero necesario. Esa misma tarde, regresé a casa de Miguel con una estrategia clara y las instrucciones del abogado resonando en mi cabeza. Mantenga la calma, no pierda los estribos y recuerde que tiene todas las cartas en la mano. La casa estaba inusualmente silenciosa para ser un sábado por la tarde. Encontré a Carmen sola en el salón, revisando lo que parecían catálogos de muebles de diseño. Siempre pensando en gastar un dinero que no tenían. Ah, Rosa, por fin apareces, dijo sin levantar la vista. Miguel te ha estado buscando. Dice que llevas días sin comentarle nada sobre tu búsqueda de apartamento. Es curioso que menciones eso, Carmen, respondí sentándome frente a ella. Porque justamente quería hablar contigo sobre vivienda. Sobre viviendas, más bien. La mía en Algeciras y esta, que pronto podría dejar de ser vuestra si no pagáis la hipoteca. El catálogo resbaló de sus manos. Su rostro, siempre perfectamente maquillado, palideció bajo el rubor artificial. No sé de qué estás hablando, balbuceó, pero sus ojos, súbitamente alertas como los de un animal acorralado, me decían lo contrario. Creo que lo sabes perfectamente, continué, manteniendo mi voz serena pero firme. Sé que estáis al borde del embargo por impago de la hipoteca. Sé que tenéis deudas con Hacienda, con los bancos, probablemente con medio Sevilla. Y sé que tu brillante solución es vender mi casa en Algeciras utilizando un poder notarial falsificado. Eso es absurdo, intentó defenderse, pero su voz temblorosa la delataba. ¿De dónde has sacado semejante disparate? Del cajón del despacho de Miguel, donde guardáis toda la documentación. El mismo donde guardas tus notas manuscritas explicando el plan con todo detalle. Carmen se levantó bruscamente, como si la hubiera golpeado. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso en cuestión de segundos. Has estado husmeando en nuestras cosas.
¿Cómo te atreves a entrar en nuestro despacho privado? Esto confirma lo que siempre le he dicho a Miguel, no podemos confiar en ti. Su arrogancia, incluso acorralada, me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Realmente creía que podía darle la vuelta a la situación y convertirme a mí en la culpable? ¿Confiar? Logré articular finalmente. ¿Hablas tú de confianza, cuando has falsificado mi firma? Cuando planeabas robarme la única propiedad que tengo, el hogar donde viví con mi marido durante 50 años? Cuando pretendías encerrarme en una residencia contra mi voluntad solo para salvar vuestro estilo de vida por encima de vuestras posibilidades. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Miguel entró en el salón, acompañado de Pablo y Lucía. Los niños corrieron a abrazarme, ignorantes de la tensión que saturaba el ambiente. Abuela, ¿por qué no has venido con nosotros al centro comercial?, preguntó Lucía, colgándose de mi cuello. Tenía asuntos importantes que atender, cariño, respondí, abrazándola con fuerza. Miguel observaba la escena con el ceño fruncido, percibiendo que algo no iba bien. Carmen estaba rígida, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el suelo. Niños, id a vuestra habitación, ordenó Miguel. La abuela, mamá y yo tenemos que hablar. Una vez que los niños se marcharon, Miguel se sentó pesadamente en el sofá, entre Carmen y yo, como un juez preparándose para escuchar a las partes en conflicto. ¿Qué está pasando aquí? Tu madre ha estado registrando tu despacho, se adelantó Carmen. Ha violado nuestra privacidad y ahora viene con acusaciones absurdas. ¿Es eso cierto, mamá? Respiré hondo antes de responder. Este era el momento crucial. Sí, entré en tu despacho ayer cuando lo dejaste abierto. No era mi intención husmear, pero encontré algo que me dejó helada. Miré directamente a mi hijo. Miguel, ¿sabías que tu esposa ha falsificado mi firma en un poder notarial para vender mi casa de Algeciras sin mi consentimiento? ¿Qué? Eso es ridículo, respondió automáticamente, pero vi la duda cruzar su rostro. También descubrí vuestros problemas económicos. Las deudas, el embargo inminente. ¿Por qué no me lo contaste, hijo? ¿Por qué permitiste que esto llegara tan lejos? Miguel miró a Carmen, esperando su negativa, una explicación razonable que desmintiera mis palabras. Pero ella permaneció en silencio, mordiéndose el labio inferior. Carmen, dile a mi madre que está equivocada. Dile que no hemos falsificado ninguna firma. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Carmen finalmente levantó la mirada, pero no hacia Miguel, sino hacia mí. Sus ojos ya no mostraban arrogancia, sino algo más complejo, una mezcla de rabia y desesperación. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo con voz ronca. No tenías que descubrirlo así. Se suponía que todo sería sencillo. Tú estarías cuidada en una buena residencia, nosotros salvaríamos nuestra situación económica, todos ganábamos. Carmen, exclamó Miguel, horrorizado. ¿Estás admitiendo que? Sí. ¿Vale? Lo admito. Falsifiqué su firma. Estamos a punto de perderlo todo, Miguel. Todo lo que hemos construido. ¿Y qué querías que hiciera? Llevamos meses intentando mantenernos a flote, mientras tú te niegas a reconocer la gravedad de nuestra situación. Miguel se puso en pie, pasándose las manos por el pelo con gesto desesperado. Esto es un delito, Carmen. Podríamos ir a la cárcel. Yo podría ser inhabilitado. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que has hecho? ¿Y te das tú cuenta de la gravedad de nuestra situación económica? ¿De lo que significa vivir constantemente con miedo a que llamen a la puerta para embargarnos? ¿A que los niños tengan que dejar sus colegios privados? ¿A que perdamos nuestro estatus social? La discusión se intensificaba por momentos. Miguel y Carmen se gritaban como si yo no estuviera presente. Revelaciones dolorosas emergían entre los reproches. Apuestas online que Miguel había ocultado, compras compulsivas de Carmen, inversiones fallidas, préstamos de familiares nunca devueltos. Mientras los observaba desmoronarse, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había destapado la caja de los truenos y ahora la verdad, por dolorosa que fuera, estaba saliendo a la luz. Basta, dije finalmente, levantando la voz lo suficiente para hacerme oír. Ya es suficiente.
Ambos se volvieron hacia mí, sorprendidos, como si hubieran olvidado mi presencia. Miguel, yo no quería llegar a esto, pero necesitaba saber la verdad sobre tu matrimonio. Sobre la clase de persona con la que has decidido compartir tu vida. ¿Y qué hay de la clase de hijo que he sido yo?, respondió con voz quebrada. Permitiendo que te trataran así, considerando enviarte a una residencia para solucionar nuestros problemas. Eso lo hablaremos tú y yo a solas, hijo. Pero ahora debes saber que he consultado con un abogado. Tengo copias de todos los documentos, incluido el poder falsificado. Si decido presentar una denuncia, las consecuencias serían graves para ambos. Carmen se dejó caer en el sofá, derrotada por primera vez desde que la conocía. ¿Vas a denunciarnos?, preguntó Miguel, pálido como la cera. Esa es la decisión que debes tomar tú ahora, hijo. No yo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes 24 horas para decidir cómo vamos a resolver esto. Como familia o como adversarios legales. Te espero mañana en casa de Pilar Heredia, en Triana. Esta noche no dormiré aquí. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Antes de salir, me detuve junto a Carmen, que mantenía la mirada fija en el suelo. Una última cosa, Carmen. Nunca fui yo quien no encajaba en esta familia. Eras tú, con tus mentiras, quien nunca perteneció realmente a ella. Mientras cerraba la puerta tras de mí, escuché a mis nietos llamándome. Me dolía irme así, sin despedirme de ellos, pero sabía que este no era el final. Solo el comienzo de una historia muy diferente. El reloj de la Catedral de Sevilla marcó las 12 cuando Miguel apareció en el apartamento de Pilar. Su rostro mostraba las huellas de una noche sin dormir, ojos enrojecidos, barba incipiente, hombros caídos bajo el peso de decisiones imposibles. Pilar, con la discreción que la caracterizaba, nos dejó solos en el pequeño salón con vistas al Guadalquivir. Mamá, comenzó Miguel, sentándose frente a mí con las manos entrelazadas. He pasado la noche más larga de mi vida, pensando en todo lo ocurrido, en las decisiones que he tomado, en el hombre en que me he convertido. Su voz se quebró ligeramente. Este no era el Miguel abogado, el Miguel esposo de Carmen, el Miguel que se avergonzaba sutilmente de sus orígenes humildes. Este era mi hijo, el niño que una vez conocí, asomando tras la fachada que había construido durante años. No voy a justificarme, continuó. No hay excusa para haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Debí protegerte, debí honrar la memoria de papá, debí ser el hijo que merecías. ¿Y Carmen?, pregunté suavemente. ¿Dónde está ahora? Se ha ido a casa de su hermana, en Marbella. Le pedí tiempo y espacio para solucionar este desastre antes de decidir qué haremos con nuestro matrimonio. Los niños están con mi cuñada Sofía. Un silencio denso se instaló entre nosotros. A través de la ventana abierta llegaban los sonidos de Triana, vendedores pregonando sus mercancías, niños jugando, el rumor constante del río. La vida continuaba, ajena a nuestro pequeño drama familiar. He tomado una decisión, mamá, dijo finalmente Miguel. No voy a permitir que denuncies a Carmen. Me tensé, preparándome para una nueva batalla, pero lo que siguió me dejó sin palabras. Porque voy a denunciarla yo mismo. Y a mí mismo, si es necesario, por complicidad pasiva. He pasado la mañana con un colega del bufete, preparando la documentación. Carmen falsificó tu firma, pero yo soy igual de culpable por cegar los ojos ante lo evidente. Miguel, eso destruiría tu carrera, tu reputación. ¿Y qué clase de abogado sería si no defiendo la justicia en mi propia casa? ¿Qué ejemplo les daría a mis hijos si les enseño que la ley solo se aplica a los demás? Su determinación me recordó tanto a Antonio que sentí un nudo en la garganta. Quizás no había perdido completamente a mi hijo, después de todo. Hay otro camino, dije tras un momento de reflexión. Uno que no implique destruir lo que has construido. Le expliqué el plan alternativo que había elaborado con el abogado Olmedo. Carmen firmaría una confesión detallada de lo ocurrido, renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad en Algeciras. Miguel pondría fin a sus problemas financieros de forma legal, aunque dolorosa, vendiendo la casa del Porvenir y mudándose a un piso más modesto, acorde a sus verdaderas posibilidades económicas. Es un nuevo comienzo, hijo.
Un doloroso pero necesario ajuste a la realidad. ¿Y tú, mamá? ¿Qué harás? ¿Volverás a Algeciras? Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. No, mi lugar en Algeciras era junto a Antonio. Ahora tengo la oportunidad de construir algo nuevo. Pilar me ha ofrecido compartir este apartamento, y creo que aceptaré. Dos viejas amigas redescubriéndose después de 50 años, tiene su encanto, ¿no crees? Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Siempre pensé que eras frágil, que necesitabas protección. Qué equivocado estaba. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. No confundas fortaleza con rigidez, hijo. La verdadera fortaleza está en saber adaptarse, en caer y volver a levantarse. Tu padre me enseñó eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Miguel cumplió su palabra, puso a la venta la casa del Porvenir, liquidó deudas y encontró un bonito piso cerca del Parque de María Luisa. Carmen, tras la confrontación inicial y algunas lágrimas, firmó la confesión y aceptó buscar ayuda profesional para su adicción a las compras compulsivas. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esto, me confesó Miguel durante uno de nuestros paseos por la orilla del río. Pero al menos ahora hay honestidad entre nosotros. Y eso es un comienzo. Yo, mientras tanto, me instalé definitivamente con Pilar. Con el anillo de zafiro que había guardado durante décadas, pude contribuir a los gastos y sentirme independiente. No era rica, pero tampoco una carga. Era, simplemente, una mujer con una nueva oportunidad. La transformación más hermosa, sin embargo, llegó a través de mis nietos. Liberados de la tensión que impregnaba su hogar y de las prohibiciones veladas de Carmen, Pablo y Lucía comenzaron a visitarme regularmente en Triana. Les enseñé a hacer rosquillas como las de Algeciras, les conté historias de su abuelo Antonio y de mis años de juventud. Abuela, ¿es verdad que el abuelo era contrabandista?, me preguntó Pablo un día, con los ojos brillantes de emoción. No exactamente, cariño. Era un héroe silencioso en tiempos muy difíciles, respondí, y les narré por primera vez las aventuras nocturnas de Antonio, cruzando el estrecho para traer medicinas cuando España se moría de hambre y enfermedades. Es como los superhéroes de mis cómics, exclamó Pablo. Mejor aún, sonrió Pilar, que escuchaba desde su mecedora. Porque vuestro abuelo era real, de carne y hueso, con sus miedos y sus valentías. Un domingo de primavera, 6 meses después de mi confrontación con Carmen, organizamos una comida familiar en la azotea del edificio de Pilar. Estábamos todos, Miguel, los niños, Pilar, e incluso Carmen, que lentamente comenzaba a mostrar una faceta más auténtica y menos artificial. También invitamos al abogado Olmedo, que se había convertido en un amigo cercano, y, sospechábamos Pilar y yo, en algo más que un amigo para nuestra vecina Consuelo, una viuda sevillana de armas tomar. Mientras servía la paella que había preparado, algo que Carmen jamás me permitió hacer en su casa, observé a mi familia reunida bajo el sol de Andalucía. Éramos imperfectos, habíamos cometido errores terribles, nos habíamos herido mutuamente. Pero estábamos aquí, intentándolo de nuevo, construyendo sobre los escombros algo que, quizás, sería más auténtico que lo anterior. Un brindis, propuso Miguel, levantando su copa. Por la verdad, por dolorosa que sea. Y por el perdón, por difícil que resulte. Por la dignidad, añadió Pilar, guiñándome un ojo. Esa que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Y por Antonio, dije yo, sintiendo que mi marido, de alguna manera, estaba presente. Que nos enseñó que la familia no se define por la sangre ni por las apariencias, sino por el amor verdadero y el respeto. Mientras las copas tintineaban bajo el cielo azul de Sevilla, sentí una profunda certeza: la vejez no era un final, sino un nuevo capítulo, con sus propias alegrías y desafíos. Ya no era la esposa de Antonio, ni solo la madre de Miguel, ni la abuela relegada al cuarto del servicio. Era Rosa Blanco, una mujer completa que había recuperado su voz y su lugar en el mundo. Esa noche, antes de dormir, saqué el viejo álbum de fotos y acaricié la imagen de Antonio en el puerto de Algeciras. Lo conseguimos, mi amor, susurré. Sobreviví a la tormenta, como siempre me dijiste que haría. Y descubrí que después de la lluvia más intensa, a veces,
El arco iris es más brillante que nunca. Y mientras el sueño me vencía, me pareció sentir aquella caricia familiar en mi mejilla, aquel aroma a mar y a geranios que siempre asociaría con el amor más grande de mi vida. Antonio estaría orgulloso. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo estaba.